madre de la química del suelo. Antes de Lilly se sostenía que la fertilidad de los suelos era producto de empleo de materias orgánicas. Hasta esa época predominaba en los científicos de entonces que la alimentación de las plantas era en base a la naturaleza. A partir de Lilly, ¿no?, se sostiene que las plantas se alimentan de elementos esenciales. Fue muy buen polemista, fue alemán, y en los congresos que vienen desde entonces sostenía su punto de vista, que no era materia orgánica lo que consumían las plantas, sino que eran elementos esenciales que han liberado todo el tratamiento orgánico y puede utilizarse otras fuentes que sus elementos. Por ejemplo, el nitrógeno. Incluso él formuló un fertilizante en base a nitrógeno, pero no tuvo en cuenta que las plantas toman sus nutrientes bajo formas específicas, en este caso nitrógeno, como nitrato y como amonio. Entonces puso otra fuente de nitrógeno y fracasó en su empresa y casi lo linchan. Entonces corrigió, se dio cuenta del problema, lo corrigió y tuvo buenos resultados. O sea, fue científico y empresario. ¿Bien? Y él formula esa ley interesante que es el mínimo, que es lo que hemos visto ya en la primera clase, que es la carta del Chavo del 8, ¿no? Una barrica que tiene las tablas de distinto tamaño. Y esta tabla, la que está más abajo, ¿no?, la está limitando el rendimiento. Entonces, simplemente yo pongo un pedacito de tablas acá, ¿no?, lo parto ahí, te lo lo que pasa, yo no hago un buen diagnóstico. Adelante. Y cambio esta tabla de acá. Mejora el rendimiento. Entonces gasté, invertí tiempo y dinero por la cura. Y no cambió nada en el área de los sistemas. Es lo que dice la ley del mínimo o del factor limitante. Este factor limitante puede ser suelo, puede ser el clima, puede ser cultivo, o puede ser cualquier subfactor dentro de cada uno de ellos. Puede ser suelo, ¿no? Puede ser nutrientes, o puede ser estructura, ¿sí?, o puede ser pendiente, ¿no?, o puede ser agua freática. Bien, entonces uno tiene que ser capaz de estar en campo cuál es el factor que está limitando la producción, ¿no? De tal manera que yo mejoro este factor, ¿no?, y el rendimiento se incrementa. Bien. ¿Qué decía originalmente la ley de Lilly? Decía, el tomando te gusta, el rendimiento de las cosechas, es proporcional al elemento nutritivo,
menor cantidad. Este elemento que se encuentra en menor cantidad tiene que ser el factor limitante. ¿Por qué dice acá factor limitante? Porque uno supera un factor que es limitante y luego hay un segundo factor que está limitando. ¿No? Acá que está tratado. El segundo factor es de acá. Mejor estar aquí y hay un tercer factor. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, hay que ir atacando factor por factor limitante. Vamos a hablar de los factores limitantes. Normalmente no hay un solo factor limitante. Bien. Y esto es decir, la primera clase es la destreza para ubicar, para diagnosticar cuál es el factor limitante, se adquiere visitando chakras, ¿no? Yendo a las chakras. Mientras más chakras vean, nosotros, mientras más cultivo vean, ¿no? Entonces van a tener una idea, van a poder ir adquiriendo la destreza con la habilidad para determinar en campo cuál es el factor limitante. En general, ¿no? En general, el primer factor que limita el rendimiento del cultivo es el agua. Generalmente. Uno cuando va al campo, lo primero que tiene que ubicar es qué cosa está pasando hacia el agua. Y en segundo lugar, muchas veces, el segundo factor limitante es el informe. No significa que pueda haber otro factor limitante. Y formuló esta ley solamente para nutrientes, ¿no? Pero se hace extensivo a todos los factores productivos. A todo el ecosistema. ¿No? Uno tiene que evaluar todo el ecosistema. Ejemplo de los casos en los cuales el factor limitante no es un nutriente. La alcachofa es un cultivo que requiere frío, bien para prosperar. Los años pasados que no hubo frío, casi no hubo verano, ¿de acuerdo? Entonces, nadie aquí en Perú cosechó alcachofa. Todos sus cultivos se perdieron. No fue nitrógeno, no fue riego, ¿qué cosa fue? ¿Cuál fue el limitante? Bien. Otro ejemplo que me ha pasado a mí. Papaya. Es un cultivo que necesita calor. Sembramos fuera de tiempo, la época de producción la en invierno, no puede ser nada. No ocurre en verano. Entonces, por ahí es limitante. Otro caso raro de un agricultor que está asesorando para espárrago, su crecimiento iba creciendo y aumentando el nivel de fertilización conforme el cultivo de espárrago va aumentando de edad, el crecimiento también aumenta. El cultivo joven todavía ni se estancó. Debería haber seguido aumentando, creciendo. ¿Cuánto es el rendimiento? Tanto que mantuvo desde la campaña pasada. Algo está pasando. Hemos aumentado 12 de NPK, no ha aumentado el rendimiento. No ha aumentado el rendimiento. Lo fuimos al campo y el cultivo era así como Santa Perico. Cultivo grande, plantas pequeñas. Había mucha variabilidad. Le pregunté que de qué había sembrado su campo y sembró de corona. No de semilla, no de plantín, no de corona. ¿Y quién le había sembrado corona? Su vecino. ¿Y qué semilla había hecho su vecino?
una semilla, una generación N, ¿no? Yo una F1 y una F2. ¿No? Ahí he cogido un campo por ahí viejo, semilla de farmácico y de la corona. Entonces aquí no, no tuvieron rendimiento por cuestión genética de la planta. Había mucha variabilidad. Entonces es imposible que rendimiento se toma. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? ¿No? Sacar el máximo provecho, ¿no? Y sembrar un campo este plantín de F1. Lo hizo, ¿no? Y hizo rendimientos recibió verticales. Al principio quería emplearlo, porque el plantín es una planta chiquita, ¿no? Y la corona es una planta ya fuerte que pega inmediatamente, ¿no? Entonces los tallitos se morían, ¿no? Y les esperaron que el resto cultivo, ¿no? Por después de otra manera, ¿no? Es otro manejo, ¿no? Perdón, siempre el plantín. Yo lo fue muy bien, pues lo hace feliz por su cultivo. Y empezó a sembrar sobre el plantín. Entonces, todo indicante ahí, ¿qué cosa era el cultivo? Entonces, debemos determinar para cada caso cuál es el factor limitante, pero por lo general, ¿no? La mayor parte de chakra es agua, ¿no? O es comida, y dentro de comida, que es lo que jala la comida. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene esta ley? Una, que te obliga a tener presente todos los elementos. Obliga a tener presente, obliga a tener en cuenta todos los elementos esenciales. ¿Bien? Incluso los benéficos para cada cultivo especial. Obliga a aportar los fertilizantes en forma equilibrada. ¿Por qué de forma equilibrada? Pues yo aplico mucho potasio, puedo estar generando una deficiencia de magnesio, o puedo estar aplicando mucho fósforo, estar generando una deficiencia de cobre o una deficiencia. Entonces hay que aplicar los fertilizantes en forma equilibrada. Dice, si los efectos de los fertilizantes es variable, según las condiciones del suelo, el clima, el cultivo o el manejo, la ley del mínimo, según las condiciones del suelo, clima, cultivo y hombre, para los factores de producción, ¿cierto? La ley del mínimo, en su sentido más amplio, obliga a tener en cuenta todos los factores que intervienen en la producción vegetal. Es decir, que me obliga a conocer, ¿no?, lo más posible el funcionamiento de cada agro. Obliga, a ver, lo leo nuevamente, si el efecto de los fertilizantes es variable según las condiciones del suelo, el clima, el cultivo y el hombre, entonces la ley del mínimo, en su sentido más amplio, obliga a tener en cuenta todos los factores que intervienen en la producción vegetal.
recuerden que un ecosistema es un sistema abierto que tiene límites, ¿no? La profundidad de las raíces por abajo, la planta más alta por arriba, ¿no? Las chacras vecinas, ¿no? o campos no cultivos, los costados, ¿no? Tiene entradas, tiene salidas, ¿no? Tiene transformaciones y tiene translocaciones. Todos los elementos dentro de ese ecosistema interactúan, ¿no? Entonces, una serie de interacciones. Por ejemplo, la zanahoria. Muchas veces en el campo se confunde, ¿no? Si es un problema de nutrición, o es un problema de suelo, o es un problema de sanidad, ¿no? O es un problema de variedad, ¿no? De cultivo, ¿no? Entonces, ya de acuerdo, en la medida que tengan más experiencia nosotros, más campos visiten, repito, entonces van a poder distinguir, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿De acuerdo? Les conté, ¿no? Una de las personas que conozco, que es más ducha, es muy buena detectando los limitantes, por eso las equipas biológicas, ¿no? Que es entomólogo, ¿no? Que les conté el caso de espárrago, ¿no? Pues empezó la siembra de espárrago en Paiján, en Soconza, una empresa que se llamaba Soconza. Entonces las plantas están las muy amarillas. Llamaron al suelero, dijo nitrógeno, normalmente todo tiene nitrógeno, ¿no? Que es síntomas de deficiencia de nitrógeno, aumentaron el nitrógeno y sería amarillo. Se equivocaron de tabla, no es nitrógeno. Llamaron al presidente de riego, dijo no, hay que aumentar la frecuencia de riego. No, tampoco cambió nada, tampoco era la tabla de riego. Con la sanidad no puede ser este problema, y tal cosa, tampoco hubo solución. O los insectos se ven, ¿no? No veían insectos, al final llamaron por si acaso a las paras, ¿no? Pues las paras equipa es la generación de gente vinculada a la producción de caña de azúcar. Los primeros que manejaron las paras fueron gente, algunos están vinculados a la caña de azúcar, los conocían a las paras. Lo llamaron, Gaspar fue, miró, cano de plagas y otra cosa, ¿no? Pidió a su asistente que escaló el suelo y se quemaba la mano. ¿Qué es lo que había pasado en la literatura? ¿No? El espárrago, la más antigua incluso, dice que el espárrago responde muy bien a la aplicación de materia orgánica. Ya habían aplicado materia orgánica, ¿no? Que empezó a descomponerse y empezó a zancuchar la raíz. ¿Sí? Entonces hizo que quiten el desaporte, ¿no? Para que se enfríe, ¿no? Se enfrió, ¿no? Y el cultivo se remueve. Y Gaspar no es especialista en riego, no es biólogo entomólogo, ¿sí? Lo va a la chacra con ojo de verlo, ¿no? No va como entomólogo, ¿sí? A ver con a ver todo eso, ¿sí? Entonces ese era un proyecto, una comentaría abierta, ¿no? Y estar con el sector para comprarlo. Hablando del mismo personaje, ¿no? Gaspar le decía a los alumnos, si yo tengo un perro, soy pobre, tengo un perro flaco, no tengo para de comer, tengo amarrado árboles, ¿qué es lo mínimo que debo hacer? Cortarlo los productos de comida. Pero no. Lo mínimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, así yo tengo que detectar los cosas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que mejore la cosa? Si no al 100%, ¿no? Lo ponemos que dar un paso adelante. ¿Bien? Como también decía, tengo un perro lleno de pulgas y está flaco, ¿con qué cosas necesita? Matar a la pulga, darle comida. Buscarle comida, ¿no? Bien, porque no te lo pude, sigue flaco, ¿no? Sigue nutrido. Debo darle de comer bien, ¿no? Y aunque tenga toda la pulga del mundo, no debe pasar nada. Bien. Y en segundo lugar, si quiere matar a la pulga. Bien. ¿De acuerdo?
factor que es primero. ¿Sí? Hay un montón de deficiencias que tengo que priorizar. ¿Sí? O sea, en esos huertos frutales creo que es una buena experiencia para que practiquen eso, ¿no? Es una vuelta por ahí, ¿no? Y determinen cuál es el factor limitante de ese campo cultivo. Creo que fue la primera ensayo, ¿no? Entonces, ustedes van a procesar la información, ¿no? Y cuál es el factor limitante para nuestras condiciones, para esas condiciones, ¿no? En ese huerto, en ese ambiente, ¿no? De la universidad, ¿no? ¿Cuál es el factor limitante de ese campo cultivo? ¿Sí? Hay otro punto más, dice, cualquier factor edáfico, climático, del cultivo del hombre, puede limitar el efecto de los fertilizantes. Cualquier factor edáfico, climático, del cultivo o del hombre, el manejo, puede limitar el efecto de los fertilizantes. Ejemplo del factor manejo, factor hombre. Si yo fertilizo un campo, el mismo campo, ¿no? Con maleza, sin maleza, ¿dónde habrá mejor efecto del fertilizante? Sin maleza, ¿no? ¿Y quién maneja eso? La maleza, ¿no? Hay casos donde el agricultor fertiliza sobre las malezas. Pues está fallando ahí el factor hombre. ¿No? O lo que vimos en el experimento, uno de los experimentos que pusimos, el ejemplo de la relación entre nitrógeno y agua, y riego, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué está fallando ahí? El riego. ¿No? Y el riego, este factor hombre, ¿no? No es el agua está. Pues no riego bien, ¿no? Es el factor hombre. ¿De acuerdo? En conclusión, la fertilización mineral debe estar equilibrada. Debe estar equilibrada la fertilización. Debe estar equilibrada en cada uno de los elementos, que la componen. Debe estar equilibrada en cada uno de los elementos que la componen. Y a su vez, estos han de estarlo con las condiciones de clima, suelo, manejo y planta para que se desarrolle adecuadamente el cultivo. Una pregunta, la ley de retribución.
francés que peleó en la independencia de Perú, ¿sí? Al lado de Bolívar. En esa época había mucha gente que eran científicos, que a veces eran soldados, ¿sí? Fue uno de los casos. Como los alumnos no estudiosos, y además son deportistas, que les gusta la música, son los científicos, terminó la guerra, se retiró a su país y en su chacra empezó a hacer investigación. Hizo un montón de investigaciones. Dentro de ellas, formuló la ley de constitución. Y dice esa ley: si se quiere mantener su propiedad, es indispensable devolver al suelo, todos los elementos nutritivos y las cosechas se extraen. Repito. Si se quiere mantener su fertilidad, es indispensable devolver al suelo todos los elementos nutritivos que las cosechas extraen. Yo tengo un ecosistema y campaña tras campaña traigo nitrógeno, fósforo y potasio, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no restituyo, ¿no es cierto? Entonces los niveles de NPK en este suelo van a ir bajando, inevitablemente, ¿no? Entonces yo quiero que se mantenga la cantidad de suelo, yo tengo que también restituir, ¿no?, lo que la cosecha se trae. ¿Sí? Yo quiero que se mantenga la cosecha. ¿De acuerdo? Y hemos visto también cuánto nutrientes extrae el maíz, ¿no? Ya es una buena ley lógica, ¿no es cierto? Y esto lo hizo Hutchinson trabajando en macetas. Iba a tener más cosecha en esa maceta y cada vez perdiendo trabajo. Pues no restituía nada. La función, ¿no?, una maceta o una chacra. Entonces va perdiendo la propiedad, va bajando la propiedad. Pero se encontró con el tiempo no era suficiente y se formuló, ¿no?, en función a la ley de Mitchell, de restitución ampliada. Se amplió. ¿Qué dice la ley de restitución ampliada? Dice: si se desea mantener la propiedad de los suelos, es necesario, si se desea mantener la fertilidad de los suelos, es necesario devolver
todos los elementos nutritivos, todos los elementos nutritivos que por cualquier causa puedan perderse. Pues no solamente es, por ejemplo, para el ciclo de nitrógeno, las exportaciones, también es la producción de escorrentía, la destilación, la denitrificación, la volatilización, la quema. Entonces hay que ver, por cualquier causa se ha perdido, ¿no? Como dentro del caso los antagonismos, en el caso de fósforo, la precipitación, ¿no? En formas que no son asimilables, ¿no? Los fosfatos de fierro, los fosfatos de aluminio, los fosfatos tricálcicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas pérdidas? Acá numeran esas pérdidas. Elementos extraídos y exportados. Los que están en el cultivo lo dejan. Elementos extraídos y exportados por las malezas. Entonces yo derivo de ese campos totales, ¿no? Que está lleno de malezas, y saco las malezas fuera del campo y las quemo, o las llevo a otro lugar. ¿Sí? Están llevando nutrientes, ¿no? ¿Sí? Están perdiendo nutrientes de las malezas. Tres pérdidas por disidencia. Pérdidas por antagonismo. Pérdidas por formación de los compuestos orgánicos. Una bacteria con nitrógeno, el nitrógeno ya es un compuesto orgánico bacteriano, ya no está disponible acá. 6 pérdidas por precipitación. O pasan a formas químicas que las plantas no pueden asimilar. Entonces, no solamente hay que restituir lo que se extrae de los cultivos, ¿no? Sino todas las formas, ¿no? Todas las pérdidas de eventos nutritivos del agroecosistema.
yo vendo el maíz en grano, ¿no? El grano de la chacra, se vende el maíz, tengo la pérdida. Lo que además vendo las corontas, vendo la panca, ¿no? Tengo otro nivel de pérdida. O quemo los rastrojos, tengo otras pérdidas. Cuando yo aplico fertilizantes, puedo tener dos respuestas. Una respuesta significativa, es decir, que aumentó. ¿Sí? O puedo tener otra respuesta no significativa. Es decir, que con fertilizantes o sin fertilizantes tengo igual rendimiento. ¿Sí? Pero yo fertilizo, en una respuesta de fertilización hay una respuesta no significativa. ¿Sí? Yo fertilizo y aumenta el rendimiento, quiere decir que tengo una respuesta significativa a la fertilización. ¿De acuerdo? A ver. La fertilidad del suelo con un elemento puede ser alta, o como hemos utilizado, un suelo puede ser rico, puede ser medio, o puede ser pobre, ¿cierto? Nosotros no podemos provocar. ¿Sí? Si un suelo rico, y yo quiero sembrar y podemos dividir los cultivos en exigentes y poco exigentes. Pero los poco exigentes son los cultivos extensivos, por ejemplo, trigo, cebada, se siembra grandes extensiones. O son poco exigentes también las variedades nativas. Son exigentes los cultivos intensivos, por ejemplo, las hortalizas, la papa o el maíz. Son cultivos exigentes entre las variedades mejoradas. Porque en su proceso de mejoramiento se seleccionan los ejemplares que responden a la fertilización. Entonces yo tengo un
suelo de alta fertilidad y quiero sembrar, ¿qué cosas elegirían? ¿Qué cultivo elegirían para sembrar en un suelo de alta fertilidad? ¿Cultivo exigente o cultivo poco exigente? No necesito fertilizar, entre comillas, ¿no? No necesito fertilizar y voy chequeando la fertilidad. Voy chequeando la fertilidad. A buena manera, yo voy chequeando la fertilidad. Cuando la fertilidad cae de rico a medio y deseo seguir sembrando cultivos exigentes, entonces tengo que subir la fertilidad solamente hasta rico. Pero me conviene, si tengo un suelo de alta fertilidad, me conviene sembrar un cultivo poco exigente. No, pues un suelo rico en nitrógeno, se parece aquí. No me conviene sembrar trigo con un suelo de alta fertilidad. Pues sería bien. Entonces, si baja a medio, aquí sí puedo tener la opción de restituir hasta el suelo rico y sembrar un cultivo exigente, o seguir en el suelo medio y sembrar un cultivo poco exigente. Y chequeo la fertilidad, y cuando cae a pobre, restituir la fertilidad hasta fertilidad media y que yo sembro cultivo poco exigente, ¿no? O hasta fertilidad alta y que yo sembro cultivo exigente. ¿Qué cultivo tenemos pobre acá en la región de York? ¿Qué suelo tenemos pobre? Los más pobres de todos. Pues es arena, ¿no? Fertilidad bajísima, ¿no? ¿Y qué cultivos se siembran ahí? Exigentes o poco exigentes. Exigentes, entonces tienen que llevar la fertilidad hasta el suelo. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces, la ley de restitución. ¿Vuelvo a explicar? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Vuelvo a explicar? Yo tengo un suelo de alta fertilidad, un suelo de fertilidad media, y un suelo de baja fertilidad, un suelo pobre. Tengo un suelo pobre, o en el que hay posible, y quiero sembrar un cultivo exigente. ¿Hasta dónde llevo yo la fertilidad del suelo? Hasta. Si tengo un suelo de fertilidad media y quiero sembrar un cultivo exigente, ¿hasta dónde llevo la fertilidad? Hasta. Si tengo un suelo puedo sembrar sin fertilidad. Lo voy chequeando la fertilidad del suelo. Cuando la fertilidad del suelo cae a medio, entonces restituyo nuevamente. ¿De acuerdo? O tengo un suelo de fertilidad media, quiero sembrar un cultivo exigente, lo llevo hasta. No tengo otra salida. Lo que voy a sembrar un cultivo poco exigente y tengo un suelo rico, me conviene sembrar un cultivo poco exigente como un suelo de alta fertilidad. No, estoy desperdiciando la fertilidad, ¿no? Mira, pues
exceso de nutrientes, por ejemplo el nitrógeno. Entonces, puedo sembrar acá, ¿verdad? Sin fertilizar, de buena cosecha. Voy chequeando la fertilidad y cuando cae a pobre, restituyo. ¿Sí? O si es pobre, lo llevo no hasta rico, lo llevo hasta. ¿Sí? Ejemplo, en la sierra se siembra papa y después papa se siembra trigo, cebada, después trigo, cebada, se siembra, por ejemplo, arveja. ¿Qué cultivo se fertiliza? ¿Qué cultivo es exigente? La papa baja la fertilidad del suelo hasta medio y siembro después trigo. Tengo una buena cosecha. Para sembrar papa, subir la fertilidad hasta acá. Si el cultivo me bajó la fertilidad acá. Y siembro trigo, tengo la buena cosecha. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A esta ocasión, si han sembrado trigo en una altura de papa. Altura de papa. La zona sur se llama altura, ¿sí? Que es después de papa. ¿Sí? Tiene una buena cosecha de trigo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no antes no ha habido trigo? No, perdón, antes no ha habido papa. ¿Sí? O sea, no es altura de papa. ¿Cómo está la fertilidad del suelo? Pobre. ¿Sí? Siembran trigo, después de altura de papa, no fertilizan trigo, ¿no? Tiene una baja cosecha. Entonces, el agricultor de la sierra dice: el trigo, la cebada, los granos producen bien después de altura de papa. ¿Sí? Por el efecto residual de los fertilizantes. ¿Sí? Ha dejado el suelo y fertilidad media. ¿De acuerdo? Entonces, una aplicación de la ley de restitución. Bien. Veamos la tercera ley. Ley de ordenamiento de vertientes como menos que proporcional. ¿Qué es lo demás? Y esta ley dice: a cada incremento del factor, a cada incremento del factor corresponde a cada incremento del factor, corresponden a aumento de cosecha, cada vez más pequeños,
hasta que la curva llega a un máximo. Hasta que la curva llega a un máximo. Repito, a cada incremento del factor corresponden aumentos de cosecha cada vez más pequeños hasta que la curva llega a un máximo. Se ha convertido en una asíntota. Eso, no así, inicialmente es así. Entonces, hacemos el dibujo de eso. Así. Acá está el rendimiento. Acá está el factor. Ese incremento por el nitrógeno, por el nitrógeno creciente, ¿no? Puede ser de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 kilos de nitrógeno por hectárea. Puede ser dosis de fósforo, puede ser dosis de potasio, puede ser cantidad de agua de riego, ¿no? Etcétera, etcétera. Cualquier factor, ¿bien?, de producción. ¿De acuerdo? Y esta curva es el rendimiento. Entonces, con el primer incremento de rendimiento del factor de estudio, entonces yo tengo este incremento. ¿No? El rendimiento pasó de 0 hasta acá. Cuando duplico el factor, incremento el rendimiento. Tengo un mayor rendimiento. ¿Pero cuánto es el incremento? El incremento este de acá. Es menor que el incremento 1. ¿Verdad? Cuando yo triplico el factor, la cantidad de factor, va a aumentar el rendimiento. ¿Pero cuánto es el incremento? Aplico 4 veces el factor, porque voy a alcanzar el máximo rendimiento. Pero ¿cuánto ha sido el incremento? Más pequeño. Aplico una dosis más, ya no incremento. ¿Sí? Aplico otra dosis más, ya no incremento. ¿Sí? Se hizo una línea recta, entonces una asíntota. ¿Bien? ¿De acuerdo? Así formuló inicialmente la ley, esta ley de pendientes. Quiere decir que si yo aplico el doble, el triple, el cuádruple, no significa que va a duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse el rendimiento. Hablando de fútbol, no hubo un futbolista famoso como el Perico León, hace años. Se enfermó, ya había un partido importante, que cada 2 días, y el antibiótico cada 8 días, para que tome cada 12 horas. Y es cuando se cuenta, digo, que me tomo todos los partidos, todos los casos, me están más rápido. Se tomó toda la dosis, se intoxicó, entonces se tomó más rápido. En el área del suelo, hace años, llegó un agricultor de Carabamba, de zona Papera, para hacer un análisis del suelo, y su análisis del suelo volaba en fósforo disponible. Tenía como 120 partes por millón de fósforo disponible. Y es importante, cuando uno recomienda una dosis de NPK, conversar con el agricultor, ¿no? Para averiguar la historia del terreno. Entonces preguntamos, no dice nada, ¿no?
muy alta en fósforo, ¿no? Y era muy pequeña en nitrógeno. Eso es muy importante. Porque tiene en base a fosfato diamónico. El fosfato diamónico tiene 18% de nitrógeno, 46% de fosfórico, 0% de potasio. Cuando más equilibrada, la campaña siguiente llegó saltando gusto, puede tener una muy buena cosecha. Le preguntamos que por qué había fertilizantes de esa manera. Nos contó que años atrás había llegado un ingeniero, le dijo que apliquen 2 bolsas de fosfato de amonio, porque hasta que llegue este colega, pasaba la fertilización en base a urea. Empezaron a aplicar y dieron muy buenos resultados. Luego en la siguiente campaña, entraron a 4. En la siguiente campaña, aplicaron 8. Iban bajando urea. Bien, pero al final los resultados hacían una fertilización en base a fósforo. Y el resto está alimentado por nitrógeno. Bien, entonces aumentamos nitrógeno, bajamos fósforo y se recuperó el rendimiento. ¿Qué cosa había estado con el fósforo? Estoy acá. Bien. Entonces, cuando a mí se le presenta los resultados, otros científicos de la época empezaron a probar, ¿no? Y hicieron críticas, ¿no? a su ley. Le dijeron, no siempre, cuando yo aumento la dosis de algo, se convierte en una asíntota. Hemos hecho pruebas con tales nutrientes, ¿no? Tales factores, y fue una caída. Por ejemplo, exceso de nitrógeno. No siempre se fue una asíntota, fue una caída. ¿No? Y también le dijeron, fíjate, hemos hecho la curva, ¿no? Y no se cumple, porque no hay ningún suelo que piense en fertilidad cero. Entonces, la curva que hemos encontrado nosotros es así. Entonces, se corrigió, ¿no? su ley, ¿no? Y él permite de acá. Entonces, hay una fertilización de fondo de la cabeza. A partir de esa fertilización de fondo, ¿no? La que no compromete, por eso, recién empieza a comportarse de acuerdo a la porción del mismo. Entonces, corrigió su fórmula, ¿no? Y también se encontró la regla, ¿no? Hay poca información de Michelet en la literatura. ¿Por qué? Porque él formuló en 1909, pero él muere en 1956, ¿no? Y él está vivo en la Segunda Guerra Mundial, era alemán, ¿no? Y fue un nazi, ¿no? O sea, él está de acuerdo con Hitler, ¿no? En la época mucha gente en Alemania lo era, ¿no? Está equivocada. No, entonces por eso le han borrado el mapa, ¿no? Y ahora tenemos información en alemán sobre eso, ¿no? Luego cuando es científico. Dicen que eso provoca muchos plaguicidas dentro, muchos venenos dentro de ellos que mataron a los judíos, ¿no? En la cámara de gas, ¿no? Pero es culpable de eso, ¿no? Por ese aspecto, la ley es nada. Aplicación de esta ley. Aplicación de la ley de procedimiento de emergencia. Uno, para el cálculo de la dosis de fertilización, pero
cálculo de la dosis de fertilización, hay que tener en cuenta las reservas del suelo en cada elemento. Hay que tener en cuenta las reservas del suelo en cada elemento. Punto 6. Las curvas de rendimiento no van a partir del origen de las coordenadas. Sino del punto que corresponde. Las curvas de rendimiento no empiezan a partir del origen de las coordenadas. Es esto de acá, ¿no? No empieza acá, en otro punto. Sino del punto que corresponde a la fertilidad natural o adquirida del suelo. Sino el punto que corresponde a la fertilidad natural o adquirida del suelo. Punto 5. Repito, para el cálculo de la fertilización, de la dosis de fertilización, hay que tener en cuenta las reservas del suelo en cada elemento. Punto 6. Las curvas de rendimiento no empiezan a partir del origen de las coordenadas, sino del punto que corresponde a la fertilidad natural o adquirida del suelo. Punto 7. Si corresponde a un nivel B, que corresponde a un nivel B, la cantidad de abono a aplicar X, qué rendimiento a obtener Y, puede relacionarse por la ecuación del índice. Solamente a partir de este punto B se cumple esta ley. ¿Sí? Pues a partir de B se cumple la ley. Para el cálculo de la dosis de fertilización hay que tener en cuenta las reservas del suelo en cada elemento. Las curvas de rendimiento no empiezan a partir del origen de las coordenadas, sino del punto que corresponde a la fertilidad natural o adquirida del suelo. Punto 6. Si corresponde a un nivel B, esta de acá, la cantidad de abono a aplicar, X, y el rendimiento a obtener, Y. Puede relacionarse por la ecuación del Michaelis. Puede relacionarse por la ecuación del Michaelis. Puede relacionarse por la ley de rendimiento de emergencia. Pero te gusta la matemática, esta ley de rendimiento es igual a 1 menos E a la menos X a la menos K. Es una versión de la ley.
Si el nivel de proximidad del suelo, si el nivel de proximidad del suelo está por debajo de B, a este B le llama umbral. Si el nivel de fertilidad del suelo está por debajo del umbral de acción, entre paréntesis B, se hará un abonamiento de fondo. Se hará un abonamiento de fondo o de corrección para alcanzar este nivel. Entonces, si mi fertilidad está por debajo de B, yo tengo que aplicar esta cantidad de factor, que se llama abonamiento de fondo o corrección. Recién cuando alcanzo el punto B, recién aplica la ley. Recién aplica. Esta serie acá es una constante de proporcionalidad. Y depende de cada factor. Esta constante depende de cada factor. Por ejemplo, para nitrógeno, esta constante es 0.2. Para fósforo, 0.6. Para potasio, 4. Para azufre, 15. Para magnesio, 12. Para intensidad luminosa, 12. Para CO2, es 0.293. Y para agua, agua del suelo, es 0.0008. Le hice otra crítica, ¿no?, a la ley de Misery, porque la primera crítica es que no se, con una síntoma no puede caer el rendimiento, ¿no? Toxicidad, exceso. La segunda es que no entiende origen, no, a partir de un punto B, que es la radiación. Recién a partir de ahí funciona la ley. Antes no, hay que hacer una abonada de fondo. ¿Sí? Y la tercera es que solamente se obtienen los valores de la constante de proporcionalidad cuando todos estos factores están a nivel óptimo. ¿Sí? Como todo resto está a nivel óptimo y manejo solo un factor, ¿no?, funcionan estos valores. Si están a niveles por debajo del óptimo, estos factores no se cumplen.
dosis 3. El nitrógeno, el paréntesis C igual a 0.2. Vamos a comparar NPK. Es un fertilizante que tiene la constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad más baja. No, entre los tres, más bajo, ¿no? 0.2, 0.3, 0.4. El fósforo es más alto, 0.6. Y el potasio, intermedio. 0.6. Esto significa que es necesario aplicar dosis alta de nitrógeno más baja de fósforo e intermedias de potasio para alcanzar el rendimiento máximo. Entonces, más alta de nitrógeno, más baja de fósforo, intermedia de potasio, para alcanzar el máximo rendimiento. Punto seguido. Sin embargo, el nitrógeno presenta también el factor de inhibición, que es este de acá. La inhibición relativamente alta. Acá, el factor tiene un factor de inhibición alto. Por lo que dosis alta de nitrógeno pueden originar efectos depresivos. El rendimiento cae. ¿Sí? Entonces, si me excedo el nitrógeno, puede haber una pérdida de rendimiento por efecto depresivo del exceso de punto 6. Los efectos inhibitorios de fósforo y potasio, los efectos inhibitorios de fósforo y potasio son bastante menores. ¿Qué significa? Que si me paso de fósforo y potasio, no va a tener una caída de rendimiento grande, ¿cierto? Entonces tengo que tener mucho cuidado con la dosis de nitrógeno, porque bajo es malo, exceso también es malo. ¿Sí? En cambio, el fósforo y potasio, bajo es malo, pero si me excedo, no hay mucho problema. ¿Sí? O sea, afecto al medio ambiente, ¿no? Gasto más plata, ¿no? ¿Sí? Pero no tengo la caída de rendimiento que tengo si me paso de dosis. Los oligoelementos, oligo chiquitos, los micronutrientes, los oligoelementos, es decir, los micronutrientes, tienen un coeficiente de rendimiento y un efecto inhibitorio muy altos. Los oligoelementos Tienen un coeficiente de rendimiento, una constante de proporcionalidad, pero ahora mismo me guardo la constante de proporcionalidad y un factor de inhibición alto. Bueno, ahí corregimos, bueno, ya confusión, los micronutrientes tienen una constante de proporcionalidad y un factor de inhibición alto. Entonces, con dosis pequeñas se alcanza el rendimiento máximo. Pero a la vez, enseguida, se producen efectos depresivos.
Es una cosa así, ¿no? Con dosis pequeñas, lo tengo teniendo más alto. ¿Sí? Ahí está su 6. Pero si me paso mucho, ya empieza el factor de inhibición que carga. ¿Sí? Esto es espectacular para bolo. ¿Sí? Bolo, me paso el bolo y ¡pum! Se viene abajo. Pero es válido para todos los micronutrientes, ¿no? ¿Para quiénes? Para fierro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno, boro, cloro, especial para boro. Especial para boro. Está muy cerquita los dos puntos, ¿no? Muy cerquita. De aquí viene lo más interesante. Dice el agua, con una constante proporcionalidad muy pequeña, ¿no? El agua, mucho más pequeña que el nitrógeno, más pequeña que todo, el agua. Tiene un coeficiente de rendimiento muy pequeño. ¿No? El agua tiene un coeficiente, una constante proporcionalidad, para los menos una constante proporcionalidad muy pequeña. Una C muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Punto de ello. Es necesaria la presencia de cantidades altas de agua en el suelo, es necesaria la presencia de cantidades altas de agua en el suelo para rendimientos significativos. Es necesaria la presencia de cantidades altas de agua en el suelo para rendimientos significativos. Punto 6. En la práctica, es el factor que interviene en forma más notable en la práctica, es el factor que interviene en forma más notable en la obtención de rendimientos. Punto seguido. Es inútil querer altos rendimientos forzando la fertilización y las condiciones hídricas del suelo no son adecuadas. Entonces, controlar la humedad del suelo entre paréntesis, riego y drenaje, si se quiere conseguir la mejor respuesta a la fertilización. Si quiere conseguir la mejor respuesta a la fertilización. Por eso, en un momento les dije, el factor limitante más frecuente es el agua. Y en segundo lugar, están amarrados, ¿no? Por eso ustedes que van y evalúan un ecosistema, lo primero que tienen que evaluar es el agua.
todo solo que se invierta en mejorar el sistema de riego, ¿no? Que se trata bien rápido. Por ejemplo, bajo agricultura, bajo riego o gradera, ¿qué cosa es clave para regar bien? La pendiente. ¿No? La nivelación del terreno. Vamos a ver. Ahora fíjense en la edad de las leyes. Que siguen vigentes, ¿no? ¿Qué año estamos? 2024. La más joven, 1909. 9, 10, 5, 1, hace 115 años. Ninguno de los que estamos acá nacían, ¿no? Ni sus padres habían nacido. 1909, sus abuelos ya estaban en este mundo, estaban proyectando esas partes. Y la más vieja, la de 1840, cuatro, 8, 184 años. Y están vigentes, pero no. Entonces, y se han aprobado esta ley a través de tantos años, no se olviden la ley. ¿Sí? Para formular los programas de fertilización. ¿Sí? Es la base, ¿no? Para que formulen los programas de fertilización. Bueno, ¿alguna pregunta? Como tenemos 4 horas de práctica, ¿no? Para que no se saturen mucho, ¿no? En la práctica desarrollamos un poco más de teoría por cada uno. Bueno, preguntas de esta parte. Seguro.